Muy buenas tardes. En primer lugar, estamos aquí para conmemorar 25 años de la historia de ADICAE. ADICAE es una necesidad, lamentablemente es una necesidad, porque hay organizaciones que son contingentes que no existirían si probablemente todo funcionara adecuadamente. Pero como lamentablemente no todo funciona como tiene que funcionar de manera pertinente y adecuada, es necesario catalizar, es necesario canalizar el movimiento asociativo de defensa de los consumidores a través de organizaciones del peso relativo y de la importancia que tiene ADICAE. Además, ADICAE, y ahora lo voy a hacer, la reflexión que voy a hacer lo hago en una doble condición, en condición de aragonés y en condición de liberal. Como aragonés, todo lo que nace de Zaragoza tiene que ser bueno por naturaleza, y más, pues luego los que somos aragoneses sabemos que somos hombres de palabra y aquí los tres que estamos en el centro somos aragoneses. Por lo tanto, yo os puedo asegurar que además de ser tercos y tozudos, somos gente de palabra y si el presidente y el vicepresidente son aragoneses, les puedo asegurar que están en las mejores manos posibles, no tengo ninguna duda. Y en segundo lugar, como liberal, porque precisamente los fenómenos asociativos, aquellos que despiertan el interés de los particulares, aquellos que permiten, como digo, centralizar las inquietudes, los pesares a veces y las incomodidades de los ciudadanos y presentar las quejas ante los poderes públicos, desde luego son una necesidad indispensable. Y decía el presidente, y lo decía como en criterio, cómo ha ido mutando el movimiento asociativo en defensa de los consumidores y usuarios. En los años 80 tienen lugar las primeras crisis alimenticias, efectivamente, y al socaire de esas crisis alimenticias surgen los movimientos de defensa de los consumidores y usuarios. Pero 25 años después, ¿cuántas crisis en distintos sectores hemos vivido? Y como dice el presidente, desgraciadamente vamos a tener que vivir en los próximos años. Y luego veremos cuáles son las causas, las patologías y dónde están los remedios, si los hay, que evidentemente tenemos que ser positivos y pensar en los remedios. Fíjense, por ejemplo, bueno, voy a recordar una frase de Mario Benedetti. Mario Benedetti decía aquella frase ya tan simbólica de cuando tenemos ya contestación a todas las preguntas, resulta que nos cambian todas. O cuando tenemos ya todas las contestaciones, resulta que nos cambian todas las preguntas. Efectivamente, aquí algo pasa, algo similar pasa. Aquí mutan los fenómenos. Los fenómenos, las reivindicaciones mutan y cada vez se hacen más complejos los procesos de prestación de bienes y servicios. Y los ciudadanos demandan mayor claridad, demandan mayor transparencia. Hace 30 años, si alguien llega a decir que España iba a vivir, España y parte del mundo, alguna crisis financiera provocada por lo que fue llamado pues, una especie de fraude piramidal o fraude solapado en cuanto a la prestación del crédito bancario, la verdad es que muchos no lo habrían pensado. Simplemente les voy a decir algo que probablemente para los que les guste la historia lo recordarán. La hermana de Larra, del periodista Larra, fue condenada en España precisamente por un escándalo también de sobrefinanciación piramidal. Por lo tanto, estaba todo inventado ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero, sin embargo, como digo, los fenómenos van mutando constantemente y van apareciendo cada vez productos más complejos y cada vez se demanda mayor transparencia. ¿Y qué es lo que ha fallado? Bueno, lo que ha fallado básicamente en los últimos 30 años, y es una expresión de un liberal, que un liberal cree en el mercado y cree en la libertad de mercado y cree en la libertad de decisión de los consumidores y cree en la libertad de los prestadores de bienes y servicios para que decidan en qué prestan bienes y servicios, lo que fundamentalmente ha fallado ha sido en el control de los sistemas, en que las agencias, los organismos, las instituciones garantes de vigilar que los procesos se desarrollan adecuadamente no han cumplido convenientemente su función. Y eso sí que es un problema muy grave. Cuando estamos hablando del sistema financiero, todos confiamos en que las instituciones de control y vigilancia, las instituciones de tutela, determinen adecuadamente cuáles son los productos financieros y que cuando se prestan esos servicios, esos productos financieros, se presten en condiciones que sean entendibles, que sean factibles, que sean creíbles por parte de todos los ciudadanos. Y sin embargo, ya les digo que eso desgraciadamente no ha ocurrido. Podemos pensar en el mercado, podemos crear en un mercado, podemos pensar en un estado del bienestar creado al abrigo también de las demandas de los ciudadanos, pero cuando fallan los sistemas de control, falla todo el mercado liberal y ahí es donde se nos cae todos los sistemas y todos los recursos. Y la estructura se desvanece, la estructura se agrieta y es cuando tenemos que buscar algún tipo de solución paliativa o a veces reparadora. Es cuando ya se plantea el dilema famoso entre la terapéutica y la eugenesis. Tenemos que cambiar completamente todo el sistema o con el sistema que tenemos ahora mismo podemos aplicar determinadas medidas reparadoras para intentar atender los problemas que hemos planteado. Y esta es la situación ahora mismo. El movimiento asociativo es fundamental, es necesario, a través de los cauces evidentemente legales, a través de los cauces del diálogo, de la negociación, pero desde luego no se queden quietos, porque como se queden quietos, como bien decía también el presidente, algo fallará también en el modelo. Por lo tanto, es bueno que haya un movimiento asociativo despierto, vivo, generoso, pero también dispuesto siempre permanentemente a negociar, dispuesto a hablar con todos los agentes públicos y desde luego, en ese caso, la puerta del Ministerio de Fomento estará siempre abierta. El hecho de ser batallador, el hecho de ser reivindicativo puede ser a veces incómodo, pero es necesario, presidente. Eso lo tenemos todos muy claro.
A nadie se le puede decir que no se queje, porque el derecho a quejarse es el último derecho que queda. Ustedes saben aquello del derecho al pataleo, que era un derecho ya que surgió en el siglo XIII precisamente en las universidades españolas. El derecho al pataleo, el derecho a quejarse es fundamental. Y además no cejen ustedes en su intento, porque en la medida que ustedes se quejen, eso significa que la sociedad está viva, que es una sociedad dinámica y es una sociedad que no está dispuesta a sufrir ni en ningún momento a experimentar los perjuicios y los daños que le provocan otros agentes que aparentemente ostentan mayor poder, que ostentan mayor condición en el mercado. Por lo tanto, ahora son 25 años de una organización que nace en Zaragoza. Dentro de 25 años, pues que se vuelva a celebrar otra vez en Zaragoza el aniversario. Seguro que estará nuestro presidente y estarán aquí las personas que nos acompañan al fondo de la sala. Y como digo, que seáis reivindicativos los que estáis en la sala y que sigáis siendo reivindicativos los de ADICAE, porque desde luego si es por las visitas que hacéis al Ministerio de Fomento, os puedo asegurar que reivindicativos sois y mucho. Muchísimas gracias y adelante y a seguir en la lucha. Gracias. Tú verás cómo vamos, ¿no? Unas palabras del